Dios les bendiga y muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio de estudio bíblico que realizamos todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Para nosotros siempre es de gran alegría, una gran bendición que usted esté conectada con nosotros en esta noche, al igual que cada miércoles en la noche. Así que recibo un cordial saludo de este que les abre el pastor Pedro González y a nombre de nuestra congregación, la Primera Iglesia Bautista de Cupey. Okay. Como dije hace un momento, vamos a estar en la continuación del estudio bíblico sobre el Evangelio de Marcos. Continuaremos en el capítulo 3 de los versículos 13 en adelante. Esperamos hoy, ¿verdad?, con mucha calma cubrir lo que nos resta del capítulo 3. Queremos cubrirlo completito, así que manténgase por ahí atento en esta hora. Voy a poner por acá comentarios para no perderme. Saludamos a Nereida Velázquez, que también está conectada, dice que los está viendo. Nereida, Dios te bendiga, qué bueno que estás conectadita con nosotros en esta hora. Muchas bendiciones y bienvenida a compartir con esta hora con nosotros de este estudio bíblico. Puedas disfrutarlo en gran manera. ¿Ok? Pues comenzamos. Vamos a estar dando lectura a este pasaje. Vamos a coger, siempre como parte por parte, vamos leyéndolo y luego que leemos cada una de las partes de los diferentes capítulos, entonces entramos, ¿verdad?, en abundar sobre la explicación sobre estas partes. Así que la primera parte que vamos a coger en esta noche sería los versículos del 13 al 19 del capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Los versículos del 13 al 19 son los que vamos a estar cubriendo en esta hora. ¿Ok? Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quien Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. ¿Ok? Vamos a ir poco a poco, ¿verdad? En esta parte que estamos cubriendo, déjeme hacer primero, ¿verdad?, el contexto para que usted esté ubicado, y más que, ¿verdad?, llevamos más de 2 miércoles que no habíamos seguido con esta parte de Evangelio de Marcos para podernos ubicar bien. Recuerde, si usted hace memoria, y si no, como le dije al principio, usted puede ir a las grabaciones que ya están disponibles todas en YouTube, en mi canal Pastor Pedro González. Usted ahí puede ver lo que hemos cubierto desde el capítulo 1 hasta la segunda parte que cubrimos por última vez del capítulo 3 y que estamos continuando ahora en la segunda parte de este capítulo 3. Si usted repasa todo esto, verá en estos estudios que yo he hecho mucho énfasis que gran parte, no todos, pero gran parte de los acontecimientos que hemos estado realizando, que ha estado realizando Jesús, ¿verdad?, en su ministerio, es en la región de Galilea y específicamente en la ciudad de Capernaum. ¿Ok? Siempre me gusta recordar, y a veces usted me perdona si caigo en la repetición, pero hay veces que en las repeticiones que uno se va grabando las cosas. Usted recuerde cuando usted piense en este tiempo, ¿verdad?, del ministerio de Jesús, que es lo que cubren los 4 evangelios, tanto Mateo como Marcos, como Lucas, como el evangelio de Juan también, lo que cubren es ese ministerio de Jesús. Cuando estamos en ese espacio de tiempo histórico, es bueno ubicarse en términos geográficos para uno saber en dónde está. Recuerde que lo he explicado varias veces, siempre uso las manos, ¿verdad?, para uno ubicarse. En la parte sur tenemos a lo que es la región de Judea, ¿ok? Que para efectos, ¿verdad?, de ese tiempo y del Imperio Romano, Samaria prácticamente era parte, ¿verdad?, de lo que era Judea, aunque ese pueblo estaba muy dividido, ¿verdad?, de los judíos. Está esa región de Judea, donde se encuentra también Jerusalén, ¿verdad? Y al norte de esa región, ¿verdad?, está lo que acabo de decir un momento, que es la zona de Samaria, ¿ok? Es la zona que, aunque en cierto medido, de forma política, sigue siendo parte
de lo que era Judea, para efectos, ¿verdad?, del pueblo judío, lo consideraban gente aparte, ¿verdad? Ellos trataban de no mezclarse con los samaritanos, ¿ok? Así que tenemos en la parte de abajo, tenemos a Judea, donde está Jerusalén. Arriba tenemos a Samaria, ¿ok?, que es tierra de judíos, pero que más bien de israelíes, ¿verdad?, más que de judíos, ¿verdad?, quienes los judíos no consideraban puros. Y al norte entonces de Samaria está Galilea, ¿ok? Allí en Galilea, esa región de Galilea, que no es una región de judíos, es una región gentil, pero que hay una gran cantidad de una enorme comunidad judía, una por las cercanías, ¿verdad? En esas regiones que está Nazaret, que es la ciudad donde se crió Jesús, y está también lo que conocemos como el mar de Galilea, ¿ok? Y a orillas de ese mar de Galilea está la ciudad de Capernaum, que como hemos explicado, estamos simplemente repasando un poco, ¿verdad? Porque sabemos que llevamos unos cuantos miércoles sin cubrir. Y esa ciudad de Capernaum, que está a las orillas del mar de Galilea, en Capernaum es donde Jesús, luego de mudarse de Nazaret, donde creció junto con su familia, se muda a esta zona, a esta ciudad de Capernaum. Y en esa ciudad de Capernaum es donde prácticamente en el capítulo 1, gran parte del capítulo 1, el capítulo 2 y hasta donde hemos leído del capítulo 3, gran parte de los acontecimientos que se narran sobre la vida de Jesús suceden en esa ciudad de Capernaum. Hay varias situaciones aisladas donde Jesús sale de esa ciudad y se habla, ¿verdad?, de otras aldeas, pero en términos generales, prácticamente hasta donde estamos ahora, que hemos cubierto, Él se ha concentrado en esa ciudad de Capernaum, ¿ok? ¿Ok? Esto que estamos hablando, ¿verdad?, que es lo que acabamos de leer hace un momento, que es hablando sobre cuando Jesús escoge a sus 12 apóstoles, ¿ok? Esto sucede, ¿verdad?, un tiempito después de lo que habíamos cubierto el miércoles anterior, donde cubrimos este evangelio de Marcos, donde Jesús había estado predicando en una barca a una multitud. Una vez que termina todo esto, Él se mueve, ¿verdad? Luego termina de predicar en esa barca en el mar de Galilea, prácticamente en lo que era la ciudad de Capernaum, en las afueras, y dice que una vez que termina, que es donde estamos ahora cubriendo, ¿verdad?, lo que hemos leído, Él sube a un monte, no identifica cuál es ese monte, no se puede establecer exactamente cuál es el monte, pero es posible, ¿verdad? No se puede establecer con certeza, no está claro en el pasaje, pero si no era un monte en el área de Capernaum, era una región relativamente cercana a Capernaum, ¿ok? El pasaje también nos dice que Jesús llamó junto a él, en ese monte, dice a los que quería que lo acompañaran, pero no establece la cantidad. Simplemente dice que, ¿verdad?, subieron junto a él, ¿verdad?, los que él quería que lo acompañaran, pero no establece cantidad. Ahora, de esa cantidad que sube con él al monte, lo que sí dice el pasaje es que de esa cantidad indeterminada que lo acompañó al monte, de esa cantidad, entonces Jesús escoge a 12 de ellos como apóstoles. ¿Okay? Esos apóstoles no era otra cosa que un grupo que iba a estar más cerca de él. ¿Okay? Y siempre es bueno decirlo, porque a veces pensamos que cuando hablamos de apóstoles, y cuando la palabra del Señor, cuando la Biblia habla en los evangelios de apóstoles, y en cuanto a Jesús y su ministerio, habla de apóstoles, de discípulos, pensamos que siempre están hablando de lo mismo, pero no necesariamente es lo mismo. En ocasiones, cuando habla de los discípulos, es una forma más general, habla a veces de muchos otros que estaban acompañándolos, pero cuando se quiere referir específicamente a ese grupo más cercano, a ese grupo, ¿verdad?, que estaba constantemente al lado de él, a quien él le da unas instrucciones más específicas, más responsabilidad, hay cierta autoridad que delega a ese grupo más pequeño, se refiere entonces a los apóstoles. ¿Okay? A los apóstoles, que posteriormente cuando Jesús muere, es crucificado, ¿verdad? Y resucita y asciende a los cielos, es sobre ese puñado de esas 12 personas, de esos 12 apóstoles, donde se establece prácticamente el liderazgo, los líderes que prácticamente dirigen la iglesia. Claro, déjeme explicar esto muy bien porque
puede más adelante, ¿verdad? En estos estudios, cuando cubramos otras cosas, quizás cuando terminemos los evangelios y entremos a otras partes, especialmente el libro de los Hechos, podría traer confusión, ¿ok? Los apóstoles seguían siendo unos líderes muy respetados una vez que Jesús fallece, una vez que Jesús resucita y asciende a los cielos, pero para efectos del líder que quedó al frente de este grupo, que todavía no era una iglesia, sino un grupo dentro de los mismos judíos que posteriormente, ¿verdad?, se convierte en lo que hoy conocemos como la iglesia, a quien se nombra como líder es a Santiago, y no Santiago o Jacobo el apóstol, ¿verdad?, de los que hemos estado mencionando en esta hora, ¿verdad?, en el pasaje que leímos, sino Santiago, quien es hermano de Jesús. Y ya mismo vamos a hablar de los hermanos de Jesús, ¿verdad?, más adelante en este mismo capítulo 3. ¿Okay? Es Santiago a quien nombran como líder allí en Jerusalén. Claro, había unas razones prácticas. Santiago era el hermano de Jesús, ¿ok? Y para efectos de esa cultura judía, si el rey fallecía, el heredero era su hijo o su hermano, ¿verdad? Era lo típico en ese momento. Para ellos Jesús es el Mesías. Jesús, ¿verdad?, es ese Cordero de Dios. Jesús es también ese descendiente de David, ¿verdad?, que había sido prometido como Cristo, como Mesías. Así que por lo tanto, de esa misma línea de David, habría que escoger a uno que de una forma continuara, ¿verdad?, ese linaje de Jesús. Y es por eso que se escoge a Santiago. Pero aunque se escoge a Santiago como líder de ese grupo allí en Jerusalén, la realidad es que aunque él era el líder, los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, tanto los que le siguieron cuando él estaba vivo y aún aquellos que se estaban añadiendo posteriormente, como en el día de Pentecostés, tenían un concepto muy alto de los apóstoles. Para ellos los apóstoles eran muy importantes porque eran los líderes que habían caminado al lado de Jesús de forma cercana, ¿ok? Y que posiblemente más que cualquier otro discípulo que haya seguido las enseñanzas de Jesús o haya seguido a Jesús, estos 12, más bien estos 11, porque posteriormente sabemos que Judas fallece, pero estos 11 habían tenido el privilegio de estar muy cercano a Jesús y por lo tanto para estos cristianos, que todavía no se llamaban cristianos, pero estos seguidores de Jesús, de Cristo, era muy importante, que aunque no eran los líderes oficiales, lo que ellos hablaban o decían era muy importante, ¿ok? Hacemos esta aclaración para que tengamos claro, ¿verdad?, por qué la importancia de mencionar a estos apóstoles dentro de lo que es este evangelio, ¿ok? Vamos a seguir. Ahora, la pregunta es ¿por qué 12? ¿Por qué Jesús escoge a 12? ¿Verdad? Puede escoger a 10, o puede escoger a 13, o puede escoger a 20, o puede escoger a 5. ¿Por qué Jesús escoge a 12? ¿Ok? ¿Por qué escoge a 12? Vamos por ahí a Ada Nazario. Ada, Dios te bendiga. Qué bueno que estás por ahí conectada con nosotros. Muchas bendiciones y saludos para ti. Nos encanta que estés por ahí conectadita. Siempre me gusta que cuando veo que alguien, ¿verdad?, escribe algo, me gusta siempre, ¿verdad?, saludarla. Así que Ada, Dios te bendiga y qué bueno que estás por ahí conectadita también con nosotros, ¿ok? Preguntaba, ¿por qué 12, verdad? ¿Por qué Jesús escoge a 12? Bueno, el 12 era muy importante porque el 12 era un número muy simbólico. Lo primero es que eran 12 tribus en Israel. O sea, cuando se hablaba del pueblo de Israel, pues, en su totalidad, históricamente pasaron muchas cosas después. Usted recuerda que el reino se dividió, las 10 tribus del norte, las 2 tribus del sur, el norte prácticamente luego es invadido y prácticamente jamás volvió a levantarse como reino, pero el reino del sur, que era los judíos, ¿verdad? Estaban los israelitas al norte, se llamaban israelitas porque era la cantidad mayor de tribus que estaban al norte, y los judíos, ¿verdad?, se autodenominaban así porque la tribu, de las 2 tribus que estaban al sur, la más grande era la de Judá, ¿okay? Así que Judá se mantuvo como un reino aparte, pero cuando el pueblo de Israel hablaba de Israel como pueblo, aunque todos esos acontecimientos históricos habían eliminado parte de las tribus, ¿verdad?, desde la perspectiva de esa monarquía que se había luego de la separación, para ellos siempre era muy simbólico cuando se hablaba de Israel hablar de las 12 tribus. Así que cuando Jesús escoge a 12 apóstoles, obviamente hay una representación ahí de lo que era el pueblo de Israel en su totalidad, no solamente los judíos, sino todos los israelitas en su totalidad, que simbolizaban
las 12 tribus, ¿ok? Como dice nuestro hermano Luis Alberto Morales, 12 en representación de las 12 tribus. Eso es correcto, Luis Alberto, ¿ok? Así que es importante porque representaba, ¿verdad?, a esas 12 tribus de una forma u otra. Claro, las 12 tribus también tienen una importancia porque estas 12 tribus era la estructura original del gobierno que tendría Israel al entrar a la tierra prometida por Dios. Recuerden que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, escapa de esa esclavitud porque el Señor los rescata y los saca de Egipto, los libera de la esclavitud a través del desierto. Cuando toman posesión de esa tierra prometida, ese pueblo que había salido de Egipto ya se había organizado en 12 tribus. ¿Okay? Y cuando toman posesión de esa tierra prometida, esa tierra se divide en 12 regiones de acuerdo a las 12 tribus. Y estas 12 tribus eran muy importantes porque era el tipo de gobierno, ¿verdad?, que dirigía al pueblo de Israel en ese momento. Me explico. No había un rey. Recuerden, cuando Israel toma posesión de la tierra prometida, no hay un rey. El primer rey que viene mucho después, y es Saúl, ¿ok? No había ningún rey. No había un ejército profesional. O sea, ellos se unían de cierta manera cuando los atacaban, pero no existía un ejército cuyo trabajo era simplemente el defender o batallar por el pueblo. No existía un ejército oficial. Y claro, eso tenía una ventaja y una razón de ser. Cuando Dios provee esta estructura, es para que el pueblo no tenga que estar sosteniendo una estructura política que lo dirija. Recuerden que ellos vienen de una esclavitud y Jehová los libera de esa esclavitud. Por lo tanto, cuando los lleva a esa tierra prometida, es importante que lo que se está simbolizando es que lo está entrando a una tierra y no para que sean esclavos nuevamente. Y cuando decimos esclavos, no porque los somete necesariamente otro gobierno, como eran los egipcios, ¿verdad?, que los sometían, sino que no sean esclavos inclusive de ellos mismos, ¿verdad?, de una estructura que ellos levantaran. Por eso es que cuando el pueblo pide rey, ¿verdad?, que cuando se levanta a Saúl como rey, como primer rey de Israel, el profeta Samuel se molesta en gran manera porque dice, pero, o sea, nosotros nos hace falta un rey, o sea, tenemos a Dios mismo que nos está dirigiendo. De hecho, Dios lo que le dice a Samuel, mira, no te preocupes, el problema no es contigo, es conmigo, ¿verdad? Así que tranquilo, ¿ok? Mire, y a veces leemos, ¿verdad?, de esta historia, de esas 12 tribus, y a veces se nos olvida la importancia que había en la justicia social que había en la estructura que tenía ese pueblo en ese momento. O sea, no había que estar sacando el pueblo una cantidad de contribuciones porque no había estructura que sostener. O sea, no había rey, no había ejército, como dije hace un momento. Pero pastor, ¿cómo se dirigían? Pues, ok, cada tribu se organizaba, que dentro de esa tribu habían diferentes aldeas, diferentes clanes familiares, y dentro de cada clan familiar en esa ciudad, pues había unos ancianos, ¿verdad?, que se reunían, donde se llevaban los problemas para poderlos resolver. Pero estos ancianos, ¿verdad?, o líderes no tenían que tener un sueldo, sino que ellos tenían su trabajo, ¿verdad?, en sus tierras, trabajando como los demás, y simplemente aportaban de forma voluntaria, sin ningún tipo de costo, para tratar de ayudar cuando había algún tipo de discusión en algún aspecto. Obviamente no había ejército, pero pastor, y cuando los atacaban, pues cada aldea mandaba a sus representantes, varones, ¿verdad?, para que se unieran, dependiendo, ¿verdad? El ejército no era de todo Israel, sino si el ataque, por ejemplo, de los filisteos era a una ciudad en específico, pues las tribus que tenían esas ciudades específicas se unían, ¿verdad?, para atacar y para defenderse, si era necesario. Se terminaba todo, pues cada soldado regresaba, que no era un soldado realmente, eran parte del pueblo, regresaba nuevamente a su clan familiar a seguir trabajando y haciendo las cosas. O sea, no había ninguna estructura que mantener. Por lo tanto, el pueblo realmente era libre. Sí había, que se había dado unas ciudades y una posición a los levitas, ¿verdad?, como sacerdotes, y el pueblo sí tenía que hacer cierto tipo de todo lo que sembraban, de todos sus animales, hacían unas ofrendas para sostener a esos sacerdotes, ¿verdad?, que eran quienes hacían la parte religiosa.
pero jamás eso comparaba con lo que era sostener un rey o un ejército o darle mantenimiento a los palacios que había que levantar, ¿verdad? Para sostener. No había palacios, no había estructura, no había nada. Simplemente el pueblo se organizaba cuando lo necesitaba. Si era algo en una ciudad específica, pues tenían unos ancianos, unos líderes, ¿verdad? Que bregaban con la situación. Y si eran de un ataque mucho más grande, pues se unían varias ciudades o varias de las tribus para poderse defender. Y resultaba muy bien, no habían estado seguros muy bien hasta que el pueblo entonces pide un rey. ¿Por qué todo esto que estoy explicando, y me he tomado un tiempo para explicarlo, es tan importante dentro del número 12 que escoge Jesús? Porque Jesús les está recordando al pueblo que él ha venido para libertar, para hacerlos libres, inclusive libres de ellos mismos, de que ellos mismos se habían esclavizado. O sea, ese número 12 era símbolo de libertad, era símbolo de soberanía de Dios, era símbolo de que Dios era el que tenía el control, era símbolo de donde no habían cargas sobre el pueblo, ¿verdad? Que los oprimían de una forma u otra. El 12, de esas 12 tribus, que era el gobierno original que tenía Israel cuando llega a la tierra prometida, ese 12 era símbolo de todo eso. Y ese es el 12 que utiliza Jesús cuando escoge a ese grupo selecto que va a estar cerca de él. Así que, por lo tanto, ese 12 le está diciendo al pueblo, mire, yo he venido para darle libertad, para que ustedes sean realmente libres. Ustedes se creen que son libres y ustedes no son libres nada. Para empezar, ni políticamente, porque Roma los tiene oprimidos. Pero más allá de eso, aun si Roma no existiese, ustedes no son realmente libres, porque están presos por su propio pecado, por su propia decisión de darle la espalda a Dios. ¿Ok? Así que es bien importante, ¿verdad? Ese número 12. Seguimos. Estos 12 apóstoles que menciona el Evangelio de Marcos, vamos a repasarlo, ¿verdad? En una forma, ¿verdad? Más en línea, porque a veces uno lee todo eso y se pierde. Pues, si usted se fija, uno de los que menciona es a Simón. Y cuando habla de Simón, a que se refiere a Pedro. Simón es Pedro, ¿ok? Lo puse ahí en rojo porque ese Simón, Pedro, usted recuerde que fue uno de los que ya Jesús había llamado. Recuerde cuando cubrimos los primeros capítulos, cuando estaba a orillas del mar de Galilea, y llama a Pedro y llama a su hermano Andrés, que también está ahí en el listado, Andrés, que es hermano. ¿Okay? Si usted se fija, tanto Simón como Andrés están en rojo. Lo puse en rojo porque aunque aquí los está mencionando como apóstoles, ya se había, dentro del mismo Evangelio de Marcos, se había separado un espacio cuando Jesús llamó específicamente a Simón y a Pedro. Y también está en rojo ahí la figura de Santiago, que el mismo día en que había llamado allá a la orilla del mar de Galilea, había llamado a Simón, Pedro, y había llamado a su hermano Andrés, también caminando un poquito más adelante, en las próximas barcas que encuentra, se encuentra con Santiago y con su hermano Juan, ¿verdad? Que son los hijos de Zebedeo, que también los llama para unirlo, ¿verdad?, al ministerio que Jesús estaba desarrollando en ese momento. Así que tanto Simón como Santiago, como Juan y como Andrés, ya habían sido mencionados como llamados por Jesús. Claro, ahora está seleccionando como apóstoles, pero ya habían sido llamados para ser discípulos de Jesús. Siempre me gusta hacer la aclaración cuando pongo ahí en lo que está escrito dice Santiago, puse entre paréntesis Jacobo. Dependiendo la versión de la Biblia que usted tenga, se va a decir que es Jacobo o es Santiago. Es lo mismo. Es que todo depende, ¿verdad?, del idioma del cual se tome como original. Si es del griego, si es del hebreo. Va a variar. Pero cuando se habla de Santiago y de Jacobo, se está hablando de la misma persona. ¿Okay? Para efectos del pueblo hebreo, un Santiago era un Jacobo. Era lo mismo. Simplemente, ¿verdad?, dependiendo, ¿verdad?, de qué idioma estaba usted escogiendo en ese momento, si era el griego o si era el hebreo. ¿Ok? Así que ya dijimos que esos 4 fueron llamados. Pues si usted se fija en la lista, más abajito, hay otro que está también en rojo, que es Mateo. ¿Ok? Que también es llamado Leví, que era el publicano, ¿se acuerda? También anteriormente, en lo que habíamos ya cubierto, al igual que Simón, al igual que Santiago y su hermano Juan y el hermano de Simón, Andrés, al igual que esos 4, Mateo también aparece como que es llamado por Jesús de forma directa. ¿Ok? Así que de esa lista de 12, tenemos a 5 que ya en los capítulos anteriores habíamos hablado, habíamos ya explicado un poco en cuanto al llamado de estos 5 discípulos que ahora se están convirtiendo en apóstoles, tanto a Simón, igual que Santiago y Juan, y al igual que Andrés, y también Mateo, ya habían sido llamados. ¿Okay? ¿Cuáles son entonces aquellos que se ponen en esta lista y que no habían sido mencionados
anteriormente en lo que habíamos leído del Evangelio, pues está Felipe, ¿verdad? Ese Felipe, lo pongo muy claro, no se debe confundir con el Felipe que luego se hace referencia a que le predica al etíope, no es el mismo Felipe, ¿ok? Eso es bien importante porque hay veces que pensamos que los nombres se repiten y pensamos que están hablando de la misma persona, no son lo mismo. El Felipe que se para al lado del etíope, ¿verdad? Para predicarle el evangelio a este etíope, no es el mismo Felipe. Aquel Felipe es uno que hicieron diácono, ¿recuerdan? En el libro de Hechos, ¿verdad? Que más adelante, cuando terminemos con todo el evangelio, podemos cubrir el libro de Hechos y ahí llegaremos. Pero obviamente, para no esperar tanto, ese Felipe que se habla en el libro de Hechos es otro, no es el mismo. Este Felipe es uno de los 12, de los apóstoles, ¿ok? También habla de uno llamado Bartolomé, que tampoco se hace ninguna otra referencia, solamente esta parte que está escrita aquí en Marcos y en algunos y otros dos de los evangelios. Está también Tomás, que obviamente más adelante se hace referencia a él en cuanto a su incredulidad, ¿verdad? Pero no aparece en el momento en que fue llamado. Tampoco aparece en ningún evangelio en el momento en que Tomás es llamado. Hay otro Santiago, además del Santiago hermano de Juan, hay otro Santiago, que es el Santiago conocido como el hijo de Alfeo, que también es conocido. Y también hay otro apóstol llamado que es Tadeo, ¿ok? Y hay otro llamado Simón, al igual que Simón Pedro, pero este es Simón el Celote. Cuando dice Simón el Celote, que así lo especifica el Evangelio, el Celote era un grupo político que creía en la liberación de Israel por la fuerza, por la liberación de los judíos, quiero decir, por la fuerza, de forma militar, ¿ok? Y este Celote, llamado Simón, también era parte de uno de los 12 que Jesús había llamado. Y obviamente al final, ¿verdad? Ponemos también a Judas Iscariote, que usted no tengo que explicar mucho, usted sabe que era Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Interesante, en la mezcla de estos apóstoles que Jesús está llamando, encontramos la variedad de personas que Jesús está llamando. O sea, por ejemplo, encontramos gente tan humilde como es Simón, Santiago, Juan y Andrés, que son pescadores, son gente humilde que se dedica a la pesca. Pero por otro lado, encontramos a un Mateo, que es un hombre que se dedicaba, tenía una mesa, ¿verdad?, para recortar impuestos, por lo tanto él tenía que tener, ¿verdad?, algún tipo de conocimiento en cuanto de matemáticas, en cuanto a llevar unos libros, ¿verdad?, porque tenía que responderle de una forma u otra al imperio romano en cuanto a los impuestos que estaba recaudando. Así que tenía que tener por lo menos algún tipo de preparación, de conocimiento para poder realizar este trabajo. Así que tenía gente humilde, que eran simplemente pescadores, y gente quizás de una preparación en ciertas áreas, como quizás era el caso de Mateo. Pero es interesante también, no solamente en cuanto a la humildad o a la preparación, sino en cuanto quizás hasta el pensamiento. Tenemos por un lado a Mateo, vuelvo y repito, que trabajaba indirectamente para el imperio porque cobraba los impuestos, pero por otro lado tenemos al que mencioné, a Simón, el que es denominado como el Celote, que pertenecía a un grupo subversivo, que prácticamente peleaban. Los celotes, por ejemplo, si había un grupo de unas multitudes, si habían soldados o personas romanas, ellos se metían con una figa y apuñaleaban a aquellos para tratar de hacer, ¿verdad?, de crear el caos. Porque lo que querían los celotes era que el imperio romano se retirara y dejara a lo que era el pueblo judío libre totalmente de ese yugo del imperio romano que ejercían sobre ellos en ese momento. Así que tenemos a uno que pertenece a un grupo que luchaba activamente, y de forma violenta contra el imperio romano, y tenemos en el mismo grupo de los 12 a un hombre que trabajaba prácticamente para ellos, cobrando los impuestos. Yo no sé si usted entiende la magnitud, ¿verdad?, de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, de la mezcla de personas, ¿verdad?, que estaba poniendo en ese grupo de los 12. O sea, era gente que de por sí no se iban a llevar si estaban juntos, ¿verdad? Pero él logró, a través de su ministerio, que este grupo de personas trabajara juntas y en una misma dirección, ¿ok? Este grupo de los 12, ¿ok? Cosa que nos debe hablar mucho a nosotros, ¿verdad? Como iglesia, cuando ponemos nuestra intención en trabajar en una sola dirección, ¿verdad?, para llevar el Evangelio de Jesús en medio de una sociedad que tanto lo necesita, y cómo a veces tenemos que echar a un lado nuestras diferencias, echar a un lado quizás hasta nuestra forma de pensar, para unidos poder llevar el mensaje de salvación y de esperanza en Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos a seguir. En esta gráfica usted va a ver algo sumamente interesante,
Si usted se fija, hasta ahora yo me he mantenido en lo que es el Evangelio de Marcos, pero en esta gráfica yo quiero hacer una comparación en cuanto a lo que son los apóstoles con los otros evangelios. Como dije, más adelante cuando terminemos Marcos vamos a estar cubriendo los otros evangelios también, que tienen otra perspectiva, ¿verdad? Cada uno de ellos. Pero, ¿verdad? Quisiera adelantar esto porque yo creo que es importante dentro de lo que es el evangelio de Marcos. Si usted se fija, déjeme poner por aquí para poder marcarlo bien. Si usted se fija en la gráfica de arriba, tenemos aquí que en Marcos 1, del 6 al 20, es cuando se escoge a Simón y a Andrés, a los dos hermanos, pero también se escoge a Jacobo y a Juan, que son otros dos hermanos. Y si usted se fija en la parte de abajo, en el mismo evangelio de Marcos, se establece también cuando se llama a Mateo, a Leví, ¿verdad? Al publicano, también para ser parte de esos discípulos. Y posteriormente, que es lo que estamos leyendo ahora, cuando se enumera a los 12 apóstoles. Fíjese el orden. Según el evangelio de Marcos, se llama, y es parte de una misma historia, a Simón y Andrés, que son hermanos, a Jacobo y a Juan, que también son hermanos dentro de la misma historia. En la otra historia posterior, más adelante, se habla de cuando se llama a Mateo o a Leví, ¿verdad? El publicano. Y más adelante, entonces, que es lo que estamos leyendo ahora, cuando se enumera esos 12 apóstoles, donde están incluidos los 5 que acabo de mencionar, ¿ok? Miren qué interesante. Pero si usted se fija en el evangelio de Mateo, en el capítulo 4 específicamente del evangelio de Mateo, se habla también de cuando se llama a Simón y a Andrés, que son hermanos. En la misma historia también se llama a Jacobo y a Juan, que también son hermanos. Posteriormente, más adelante, en el capítulo 9, se habla de cuando se llama a Mateo, fíjese el mismo orden más o menos de Marcos, de cuando se llama a Mateo, a Leví, ¿verdad? En el capítulo 9, y más adelante, en el capítulo 10, habla de los 12, que son los 12 apóstoles, que son escogidos y que son enviados, ¿ok? En ese mismo orden. Y si usted se fija, en el Evangelio de Lucas, en el mismo orden también, en Lucas 5, habla de cuando se llama nuevamente a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan, ¿ok? Posteriormente, en el capítulo 5 de Lucas, se habla de cuando se llama a Mateo o a Leví nuevamente. Y posteriormente, en el capítulo 6 de Lucas, cuando se llama a los 12, se menciona a los 12, ¿ok? Si usted se fija, ¿verdad? Dice, pero claro, pastor, tiene que ser lo mismo porque están contando lo mismo. Bueno, están contando sobre lo mismo, pero no tiene que ser exactamente lo mismo. O sea, que los 3 evangelios en el mismo orden llaman a estas 4 personas que son hermanos, ¿verdad? Un par de hermanos y otro par de hermanos, que después hable también de este publicano y que después se habla de los 12. Marcos lo hace de esa manera y Mateo igual y Lucas igual. Dice, pero pues no es casualidad que tiene que ser así, no tiene que ser así. Si usted se va en el evangelio de Juan, que es el 4º evangelio, usted va a ver en el capítulo 1 que se menciona a Andrés, llamado, que es el hermano de Pedro, de Simón, y más adelante habla entonces de cuando se une Simón y es Andrés quien lo va a buscar para entonces presentarle a Jesús, ¿verdad? Y más adelante hay otra historia donde habla de cuando ellos son llamados Felipe y Natanael, que posiblemente este Natanael era Bartolomé, era el mismo, ¿ok? Pero no es el mismo orden, o sea, la historia es totalmente diferente. ¿Qué quiero establecer con todo esto? Miren, lo importante, y esto lo expliqué al principio de Marcos, cuando comenzamos, ¿verdad? El estudio del Evangelio de Marcos, lo estuve explicando y lo he explicado en varias ocasiones en otros estudios. Es importante recordar que el primer evangelio que se cubre es el de Marcos. De hecho, por eso es que comenzamos con el de Marcos, no comenzamos con Mateo ni con Lucas, aunque Mateo, en el orden de la Biblia, es el primero que sale. Comenzamos con Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos es el primer evangelio que se escribe. Y por lo tanto cuando tanto Mateo, el evangelista, como Lucas, el otro evangelista, escriben sus evangelios, los expertos están en su inmensa mayoría de acuerdo en que cuando Mateo y Lucas escriben sus evangelios, lo hacen teniendo a Marcos en su mano. O sea, ya el escrito de Marcos, ellos lo tenían en la mano.
Por lo tanto, ellos lo que están haciendo es el mismo evangelio de Marcos, escribiéndolo, pero están abundando. Por eso es que usted ve que los evangelios, tanto el de Mateo como el de Lucas, son más extensos. Por ejemplo, cuando Marcos escribe, y ya vamos por el capítulo 3, Marcos no establece en ningún momento dado la historia del nacimiento de Jesús. No lo establece. Para Marcos no era importante eso en ese momento. De hecho, para la iglesia primitiva el nacimiento de Jesús no era importante. Lo importante era su muerte, crucifixión, resurrección y su ascensión a los cielos. Eso era lo importante realmente para la iglesia en sus orígenes. Para Mateo y para Lucas, en sus evangelios sí era importante establecer eso, por otros motivos que cuando lleguemos a esos evangelios los vamos a explicar, pero para ellos era muy importante. Pero se nota, y esto es parte de las pruebas que tienen los expertos, es que tanto Mateo como Lucas tenían definitivamente el escrito de Marcos en sus manos, porque hasta el orden en cómo mencionan a estos discípulos, estos 12 apóstoles que son seleccionados, sigue la misma estructura, el mismo orden. Así que ellos tenían esto escrito, no estaban inventando, no estaban viendo a ver qué voy a escribir o cómo lo voy a escribir, sino ya tenían a Marcos en la mano y era su modelo. Claro, escribieron otras cosas que le adicionan por diferentes razones, pero estaban ya establecidas ahí. A diferencia de como estaba explicando del Evangelio de Juan, donde Juan no escribe, o que debía conocer ya, porque el Evangelio de Juan es el último de estos 4, es el último que se escribe. Pero Juan no utiliza prácticamente lo que Marcos tiene escrito. De hecho, el Evangelio de Juan es totalmente diferente a los otros 3 evangelios. En el caso de Mateo, de Marcos y de Lucas se llaman los evangelios sinópticos. Hay un gran parecido entre los 3 evangelios, por lo que acabo de explicar en esta hora. Pero el Evangelio de Juan no entra dentro de los sinópticos porque es totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Ok? Y quería aprovechar, cuando estamos hablando de los apóstoles, aprovechar, porque esto que estoy explicando aplica en muchas otras partes, ¿verdad? De estos evangelios. Pero quería aprovechar esta parte cuando se llaman a los apóstoles, porque aquí se acentúa bastante, ¿verdad? Y se ve bastante claro por la forma como está escrita este orden, ¿verdad? Que menciona primero a estos 4 hermanos, después menciona al publicano y después habla de los 12. Pues bien uniforme en los 3, ¿verdad? Afirmando, ¿verdad? Lo que estoy explicando en el sentido de que tanto Lucas como Mateo están escribiendo con el escrito de Marcos en la mano, que es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Para todo. Que vuelvo y digo, no se suscribe simplemente a esto que estoy explicando. Hay muchos escritos, ¿verdad? De gente que ha escrito diferentes libros y usted puede ver, ¿verdad? Que hay unos pasajes, unas historias, ¿verdad? Unos pasajes que concuerdan tanto en Marcos como en Mateo como en Lucas. Cuando esto pasa, ¿verdad? En los evangelios, siempre, ¿verdad? Los expertos llegan a la conclusión de que tanto Lucas como Marcos, y no estoy hablando ya de los apóstoles, sino de otras partes del evangelio, estas partes en donde coinciden en estos 3 evangelios, siempre se llega a la conclusión de que coincide porque tanto Marcos como Lucas, tanto Mateo como Lucas están tomando lo que ya estaba escrito por Marcos. Claro, hay otras partes donde encontramos que Mateo tiene cosas que escribió Marcos, pero Lucas no las tiene. Y esa parte, pues lo que se explica es que simplemente Mateo decidió utilizar el material de Marcos, pero Lucas no decidió utilizarlo. Al igual hay otras partes donde Lucas tiene información repetida que tenía Marcos, pero Mateo no la tiene. Por lo tanto, Mateo decidió no utilizar esa parte por las razones, ¿verdad? Cada escrito tiene sus motivos. Así que, y hay unas partes que no aparecen ni en Marcos, ¿verdad? Que las tiene Mateo, que las tiene Lucas, y que no están en Marcos. Ahí entra, ¿verdad? Otras conclusiones que se han llegado dentro de los estudios, donde está la fuente Q, ¿verdad? Se llama la fuente Q, que se ha identificado como un escrito del cual no tenemos referencia, que posiblemente, además de Marcos, también Mateo y Lucas tenían este escrito en sus manos, esta fuente Q, y que posiblemente por eso Mateo y Marcos coinciden en lo que están contando, pero no entra Marcos. ¿Por qué? Porque están usando otra fuente adicional de Marcos para poder plasmar todo eso que está ahí escrito. ¿Ok?
Y también hay otras cosas que solamente las tiene Mateo. Hay algunas partes que solamente Mateo las tiene. Y hay otras partes que solamente las tiene Lucas. No aparece ninguna. Ni tampoco Mateo ni Lucas coinciden. Son cosas entonces que tanto Mateo como Lucas buscaron independientemente, ¿verdad?, de otras fuentes, ¿verdad?, de otras tradiciones y las expusieron en su evangelio. ¿Okay? Todo esto es importante porque, y me tomo a veces este tiempo para explicarlo, porque es importante, ¿verdad? Esto también lo he dicho varias veces, pero nunca está de más volverlo a repetir, ¿verdad? Creemos y afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, que está ahí, ¿verdad? Que Dios nos ha dejado su palabra a través, ¿verdad?, de ese evangelio. Pero siempre digo, o sea, no es que Mateo, Marcos o Lucas o Juan entraron en un éxtasis y empezaron con los ojos cerrados a escribir lo que Dios le estaba dictando. O sea, ellos hicieron su trabajo de ver, o sea, querían plasmar, ¿verdad?, el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, ¿verdad? Querían plasmarla. Ellos hicieron su trabajo investigativo. En este caso, buscaron lo que estaba escrito, como Marcos, u otras cosas que habían escrito, quizás como la fuente que acabo de explicar. Hicieron su trabajo y si todavía querían abundar sobre más, pues cada quien hizo sus gestiones particulares y las averiguó. Eso no les resta autoridad a la palabra de Dios. Eso no les resta para nada autoridad a la palabra de Dios. Significa, ¿verdad?, que ellos hicieron su trabajo de acuerdo a la razón por la que estaban escribiendo. Cada uno tenía razones diferentes y un público diferente al que le estaban escribiendo. Así que siempre es importante, ¿verdad?, recordar todo esto, porque si no, ¿verdad?, caemos en el error de decir, pues la Biblia tiene errores, porque mira, aquí dice una cosa, aquí dice otra, aquí los dos concuerdan, aquí no concuerdan. Son 4 personas, Marcos, quien escribe primero, muchos años después, pero muchos años después, más o menos de forma contemporánea, ¿verdad?, con unos años de diferencia, entonces escribe Mateo y Marcos. ¿Okay? Y para empezar, cuando Marcos escribe, Marcos también tiene que haber buscado, ¿verdad?, otras fuentes, quizás la misma tradición de lo que se hablaba. ¿Por qué? Porque Marcos no caminó con Jesús. No hay evidencia de que Marcos haya caminado con Jesús. Así que posiblemente él tuvo que buscar información de otros lugares. Y lo explicamos también cuando hicimos el contexto, ¿verdad?, la introducción, perdón, del Evangelio de Marcos, que posiblemente Marcos, tanto Pablo como Pedro, pudieron haber aportado a lo que él escribió. Posiblemente, pues él era más joven, pero sí eran contemporáneos, que conoció a Pedro, conoció a Pablo. Así que dependía quizás de lo que le contó uno, le contó el otro. Muchos años después, entonces es que escribe Mateo y Lucas. Y cuando Mateo y Lucas escriben, son muchos años después, ya Pedro y Pablo no existían. Y por lo tanto, tienen que valerse de alguna otra información. Y cuando Juan escribe, olvídese, mucho tiempo después, ya está picando para el siglo, o sea, tampoco. Así que tenía que depender de otras fuentes para poder saber. ¿Okay? Y eso no le quita valor, no le resta autoridad, no le quita espiritualidad a la Biblia. Es simplemente la forma, ¿verdad? Como ellos hicieron su investigación para poder escribir. Ni tampoco le quita presencia a la figura de Dios. No le quita presencia a la forma de Dios. Es como decir, ¿verdad?, que cuando un pastor se prepara para predicar, ¿verdad? Si Dios tiene que Dios le cierra los ojos y le da toda la palabra, ¿no? Los pastores se sientan, hacen su trabajo, leen la Biblia, buscan otras referencias, se sientan, preparan quizás un bosquejo, o a veces sin ningún tipo de bosquejo, pero hacen una preparación previa. A veces que no, ¿verdad? Yo como pastor a veces me tengo que dar una predicación y que dar en el momento y no hay preparación ninguna, y sí, ¿verdad?, que el Señor ayuda a uno a lograrlo, pero en la inmensa mayoría uno se sienta y busca evidencia y busca, ¿verdad?, lectura. Si uno se prepara y se capacita, eso no le quita espiritualidad, eso no le quita que esté la palabra de Dios presente, porque el pastor se preparó. Lo mismo pasa con quienes escribieron los evangelios. Ellos hicieron su trabajo de buscar, de investigar y buscar todo lo que hacía falta. ¿Ok? Saludamos por ahí a nuestra hermana Grisel Carrillo, que dice que está presente por ahí. Dios te bendiga. Qué bueno. Y su tía también. Saludos para tu tía también, Grisel. Qué bueno que estás por ahí conectadita, y saludos para ti, para toda tu familia en esta hora. ¿Ok?
Milna, checar por ahí, ¿verdad? A veces me envuelvo hablando y no miro los comentarios. Déjame ver los comentarios. Nuestra hermana Milna Sánchez nos escribe: en este tiempo hay apóstoles. Pregunto porque hay pastores que ahora se autodenominan apóstoles o Dios les hizo ese llamado. Mire, ¿verdad? Los que me conocen saben que yo soy muy respetuoso, ¿verdad? Soy muy, muy respetuoso eh, eh, sobre otros movimientos, sobre otras denominaciones, sobre la iglesia histórica, tradicional, ¿verdad? Entiéndase la católica y de las iglesias independientes. Yo soy, ¿verdad? Muy, muy respetuoso. Claro, como siempre digo, también tengo mi responsabilidad como pastor y cuando veo que algo no está bien, también lo digo, ¿verdad? No estoy de acuerdo y lo digo también. Dicho todo esto, entiendo la pregunta de nuestra hermana Milna en cuanto a esas personas que se denominan pastores. Y cada quien va a dar una explicación. Esa respuesta a esa pregunta, Milna, va a depender la respuesta de a quien tú le preguntes. ¿Verdad? Cada quien le va a responder desde su perspectiva. Yo te la voy a responder desde la mía. ¿Ok? Y claro, yo soy tu pastor, así que me imagino que es la perspectiva que tú quieres escuchar. Desde mi perspectiva, ¿verdad? Y desde lo que yo he estudiado, no hay apóstoles. Los apóstoles eran los 12 y se acabó. Que fueron llamados directamente por Jesús. Inclusive Pablo, que no caminó con Jesús, pero sí en ese camino a Damasco fue el mismísimo Jesús quien se le apareció y quien lo llamó. ¿Okay? Desde esa perspectiva mía, para mí, no hay razón para que hayan apóstoles ahora. Esos apóstoles existen y estuvieron allí en ese momento. Claro, los que se autodenominan apóstoles, y lo hago para explicar mi punto y con mucho respeto, ¿verdad? Para aquellos que piensen diferente, pero los que se autodenominan apóstoles lo hacen porque dentro de lo que es la traducción del original, cuando se habla de apóstoles, viene de que son aquellos que son enviados. ¿Okay? Desde esa perspectiva de su definición en el original, entiendas, en el griego o en el hebreo, ¿verdad? O quizás en el arameo. Desde esa perspectiva, cuando se habla de apóstoles y traducirlo desde la perspectiva de que son enviados, pues mira, habría cierta validez en ellos autodenominarse apóstoles, porque en la definición podría algo aplicar, ¿ok? Pero para mí el Evangelio, vuelvo a mi posición nuevamente, para mí el Evangelio es mucho más que simplemente definiciones, sino más bien de posiciones y de llamados de Dios. ¿Verdad? Y para mí quienes fueron llamados fueron los 12 apóstoles. Desde esa perspectiva mía, para mí, ¿verdad? Yo no le llamaría a ningún líder religioso o apóstoles o pastores modernos, ¿verdad? Yo le llamaría apóstoles. Para mí los apóstoles son lo que eran y que ya no están, ¿ok? Ya no están con nosotros, ¿ok? Eso no significa, ¿verdad?, que yo tenga que tener un tipo de controversia con las personas que así se autodenominan. Porque, escúcheme bien, más allá del título, si yo me quiero llamar o apóstol, o me quiero llamar pastor, o me quiero llamar reverendo, más allá de todo eso, más que el título, lo importante es el ministerio que tú estás desarrollando. Si es un ministerio que realmente es llamado por Dios, y si lo estás haciendo de una forma digna, como Dios espera que tú lo ejerzas. Si tú lo ejerces de una forma digna, ¿verdad? Como tú, ¿verdad? Eres una persona íntegra, tú te preocupas por el necesitado, tú estás llevando la palabra del Evangelio, tú estás llevando una doctrina sana, todo eso. Si todo eso está en orden y tú te quieres llamar apóstol, yo no tengo ningún tipo de problema. Pues, cada quien que se llame como quiera, ¿verdad? Yo no tengo problema. Yo no creo yo, pero respeto que quieren llamarse eso. Ahora, el problema es que si te llamas así, pero entonces toda la doctrina que sirve esa es falsa, o el evangelio que estás predicando es un evangelio que está distorsionado, pues ya hay un problema. Ahí yo tengo problemas. Pero no es con el título, es lo que está reflejando la vida de esa persona. ¿Okay? ¿Okay? Es redondeo, ¿verdad? Para ser claro al final. O sea, para mí, de mi perspectiva, apóstoles son los que estaban en esos 12 originales y en el caso de Pablo, los 13, ¿verdad? ¿Quiénes eran?
originalmente, inclusive Matías, que posteriormente también es llamado, ¿verdad?, para sustituir a Judas. Para mí esos son los apóstoles, no hay más ninguno, no hay razones para utilizar. Yo no, a veces no sé cuál es el problema a veces con los títulos. Yo tengo problemas con los títulos. De hecho, en nuestra denominación, cuando un pastor ya es ordenado, ¿verdad?, que ha pasado un proceso en específico, ese pastor puede ser llamado reverendo. Y yo tengo problemas con el término reverendo, ¿no? Y es mi denominación, ¿verdad? Y yo respeto a mis compañeros que son reverendos, ¿verdad? Y no quiero que esto se interprete como una falta de respeto, porque yo respeto a mis compañeros que tienen ese título. Pero yo no creo en el término reverendo. Yo prefiero que me digan pastor. Yo lo encuentro más bíblico, ¿verdad? Que me llamen reverendo. Y es otra cosa diferente al término apóstol, ¿verdad? Así que, más que el título, lo importante es la función que está haciendo. Si la persona que se autodenomina apóstol está haciendo una obra digna del Evangelio de Jesús, por mí que use el título que tenga, para mí no es importante. Pero para mí, realmente, ese título se le aplica a los 12 originales. Así que, Mirna, Dios te bendiga. Qué bueno que te sientes ya aclarada tu duda, ya lo escribiste por ahí. Dios te bendiga y gracias por todas esas preguntas. ¿Okay? Siempre cualquier pregunta pueden traerla con toda confianza. Vamos a seguir. Déjeme salir de aquí. Ok, ya estamos. Y seguimos. Ok, son las 9:58. Ok, no sé si seguir porque lo que quedan son 2 minutos. Voy a leer el pasaje para dejarlo leído, para cuando concluyamos, ¿verdad?, usted pueda seguirlo leyendo por su cuenta. Pero cuando regresemos el próximo miércoles, voy a volver aquí, al que es, ¿verdad?, a Marcos 3, del 20 al 30, ¿ok? Pero ya que estamos aquí, me faltan apenas 2 minutitos, ¿verdad? Voy a darle lectura, porque es bastante largo, bastante extenso. Y si el pasaje es extenso, pues imagínate, la explicación puede ser más extensa todavía. Así que vamos a darle lectura a este pasaje. Marcos 3, del 20 al 30. Y una vez que lo leamos, concluimos por ahora con eso, ¿ok? Dice Marcos 3, del 20 al 30. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítame darle otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu maligno. Y ahí lo voy a dejar porque si no nos va a tomar bastante tiempo. Un pasaje que hay que cubrir bastante y no quiero hacerlo con prisa, así que déjeme ir por aquí pasando para ir culminando. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias nuevamente. Bye bye.